hacer una breve justificación. Todo es con justificación, van a tener todo el material disponible tanto en el aula como en el Drive y pueden utilizar todo lo que tengan a mano para hacer el examen. ¿Alguna pregunta, duda que tengan hasta acá? Bueno, las consignas las vamos a terminar de definir bien mañana. Lo mismo en cuanto a tiempo, en cuanto a si va a ser grupal o individual en el examen, para que ustedes también puedan ir armando los grupos previamente al día del examen. Y también recuerden que tienen hasta el martes 28 para establecer el tema que van a elegir en la monografía. O sea, hasta ese mismo día tienen tiempo para modificar. Si alguno quiere ir recortando su tema o ya lo tiene bien definido, lo puede establecer. Y los que faltan, acuérdense de esa fecha, porque posterior a esa fecha ya cerramos y empezamos por ahí a trabajar más en profundidad con esa monografía para llegar también al segundo parcial. A medida que vayan avanzando, también ya pueden ir por ahí preguntando o ir mandando los trabajos que tengan. Si alguno quiere ir viendo si está bien encaminado o no, eso lo pueden ir haciendo también durante este plazo. Esta segunda parte lo que hicimos, como nos quedaron algunas clases fuera de esta primera parte, esta segunda parte se comprimieron algunos temas, por lo cual van a ver que van a haber clases que van a ser un poco más pesadas que otras para poder llegar a terminar con el programa. Y esta segunda parte quedaron los temas más pesados porque solíamos hacer Marx en la primera parte para que les quede el contraste entre Adam Smith y Marx. En la segunda parte nos quedó Marx y Keynes, así que va a requerir una mayor intensidad en cuanto a la lectura. Y en la segunda parte también quedaron la mayoría de las exposiciones, así que ahí lo que les pedimos es que traten de indagar un poco más en los principales puntos, profundicen un poco más, si bien preparen una exposición para 1 hora, dejen también un margen como para poder ampliar el contenido. Pero enfóquense en los principales puntos y traten de desarrollar un poco más estos temas. ¿Qué tal, Pepe? Hola, ¿cómo les va, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, Carla. Sí, sí. Bueno, hoy vamos a dar el último punto del capítulo 4. Y vamos a ver a dos economistas clásicos muy peculiares, muy particulares, que forman parte de la escuela clásica, pero que tienen sus aspectos muy marcados, y que uno de ellos, Jeremy Bentham, fue el líder de un grupo de economistas y filósofos que crearon una corriente, más que una escuela, una corriente que es la del utilitarismo, que es muy interesante y que se lo estudia también en filosofía y se lo estudia también en sociología. Y el último de los economistas clásicos, como dicen muchos, Joan Stuart Mill, también, que se inspiró en Bentham. El último de los economistas clásicos, digo que muchos le dicen que es el más socialista de los liberales, y los socialistas dicen que es el más liberal de los socialistas. O sea, es como que empieza a marcar, forma parte de la escuela clásica, pero empieza a marcar, yo creo que un poco recogiendo lo que pasaba en la época. Por eso ahora en la presentación que le voy a hacer, vamos a ver que el contexto histórico es muy particular, y gran parte de lo que él plantea y que se aleja de esta idea idealista de Smith del mercado competitivo, de la competencia perfecta, del funcionamiento de la teoría del crecimiento o del desarrollo. Él se aleja, pero porque la realidad estaba demostrando que el gran éxito económico y productivo del capitalismo tenía un costo social muy fuerte en términos de condiciones de la clase trabajadora. Entonces recoge un poco esa cuestión. Pero bueno, vamos a empezar la presentación. Carla, le pido por ahí que hagan preguntas, o yo le voy a ir haciendo algunas preguntas si les parece,
que me parece que por ahí puede ser interesante. Me avisan si se está viendo. Carla, ¿se ve? Sí, se ve bien. ¿Se me escucha bien? También. Bueno, listo. Bueno, vamos a ver el utilitarismo de Bentham y la política social y económica de Stuart Mill. El último punto del capítulo 4 y Stuart Mill cierra un poco el pensamiento de los clásicos. Esto me pareció importante compartirlo del libro de Bruegel, que habla un poco de los economistas desde 1500, o sea, desde el fin del medioevo hasta el año 2000, hasta ahora. ¿Cuáles son las corrientes más importantes? Un poco para ir ya haciendo una síntesis de esto. Dijimos que antes del mercantilismo lo que podemos encontrar son los precursores, recuerden, y antes de los precursores, los economistas de la escolástica, del pensamiento de la iglesia, el pensamiento medieval, que muchos de los autores no lo consideran parte de la ciencia económica, sino más bien lo consideran como un pensamiento filosófico, ético, y no lo incluyen. Nosotros sí lo damos porque entendemos que es un antecedente importante para el pensamiento de la escuela clásica, inclusive. Dentro del mercantilismo, Bruegel plantean estos economistas, Moon, Malmes, que nosotros no lo vimos, Davenant, que tampoco lo profundizamos, Colbert sí, y Petty. Nosotros tomamos ahí algunos otros, algunos no y otros sí. Dentro de la fisiocracia, Bruegel destaca a Quesnay y a Turgot. Recuerden el tableau económico, la tabla económica, y Turgot como último ministro de la monarquía francesa, que en realidad quiere alejar ya a la monarquía de la política que la llevó después a la Revolución Francesa, pero no tiene éxito y termina abandonando el gobierno. Esperen un minuto que me parece que está entrando alguien más acá y no me aparece, acá sí, esperen que admito a alguien más. Ahí está. Después tenemos a los precursores del clasicismo, North, Cantillon, Hume, y los economistas clásicos que plantea Bruegel, bueno, básicamente Smith como el eje central del pensamiento clásico, Malthus, Ricardo, como quizás el más científico de los economistas, el que más modelizó la economía y el pensamiento abstracto y, recordemos, el método deductivo. Bueno, Bentham y Mill, que vamos a ver hoy, y Juan Bautista Say, que fue el único francés que formó parte de este grupo de clásicos que lleva un poco las ideas de Smith a Francia, con algunas particularidades que lo vieron con Carla. ¿Qué tenemos después de estos pensamientos? O casi en simultáneo, fíjense la fecha. Bentham plantea su teoría, como vamos a ver ahora. Nace en 1748 y muere en 1832, y gran parte de su producción es de principios del siglo XIX, con lo cual coincide con el surgimiento del socialismo, de las ideas socialistas e inclusive del marxismo, como vamos a ver ahora. Mañana vamos a ver la clase de socialismo utópico, vamos a ver Owen, Fournier, Saint-Simon, Sismondi y otros más. A partir de 1848 surge el marxismo como algo ya, un socialismo radicalizado, donde plantea la ruptura total con la economía de mercado y con la propiedad privada. Vamos a ver, bueno, después de la próxima clase volvemos a tomar como escuela importante el marginalismo y el neoclasicismo. Esos son otras grandes corrientes, y después en la próxima clase vamos a repasar, en todo caso, a medida que vamos avanzando esta grilla de tiempo. Por ahora nos ubicamos entonces acá, estamos con Bentham y Mill, estamos en los últimos 10 años del siglo XVIII y el primer cuarter del siglo XIX. Esto es importante recordar, en forma concomitante con el socialismo utópico. Acá me gustaría comentarle a ustedes
Eh, ¿Qué saben? A ver si alguien sabe algo del utilitarismo. ¿Escuchó anteriormente algo del utilitarismo? De la corriente utilitaria, ¿qué plantea? A ver, le pido alguna intervención, si alguien lo sabe o lo leyó o recuerda haber estudiado en otra materia. En micro 2 vimos algo. A ver, ¿y qué te acordás más o menos de la corriente utilitarista o del pensamiento utilitarista? ¿Cuáles eran las máximas? ¿Cuáles eran las premisas que tenía? Y esa es una pregunta, y la otra es, ¿y por qué lo metemos dentro del pensamiento liberal? Que por ahí también hay una cuestión que genera un choque, un cruce ahí te hace ruido por ahí. ¿Por qué es liberal el utilitarismo? Nosotros no estudiamos como tal el pensamiento utilitarista, simplemente veíamos al final de la materia, cuando analizábamos el bienestar de la sociedad y todo, es como que se planteaba que, según la visión utilitarista, es como que había una función lineal, una función de bienestar social lineal en la cual daba lo mismo la distribución del ingreso, era como que no se ponderaba según el tipo de persona, sino que cualquiera sea la persona que tenga mayor bienestar es lo mismo, el agregado se suma nomás, algo así era. Está bien, está bueno el aporte. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte de Bentham o del utilitarismo o de el hedonismo utilitarista, algún punto? Bueno, yo sigo, pero lo que le pido es que si a medida que vamos desarrollando lo van viendo alguna pregunta, algún aporte, que lo puedan hacer. Para mí es importante la participación. Bueno, Bentham, como dijimos, es inglés, nace a mitad del siglo XVIII y tiene una activa vida intelectual y una activa participación política y de formación de seguidores. Fue un líder de su movimiento. Acá también hay un punto a distinguir. Hay muchos economistas que fueron brillantes, pero no generaron seguidores. Tenían sí relaciones, amistades, pero bueno, Bentham fue un tipo que como que creó un club o un grupo de intelectuales y cuyo líder fue él, y a ese grupo se lo llamó después el utilitarismo, y a los miembros del utilitarismo se los llamó radicales filosóficos. Obviamente no radicales de partido de Argentina, sino de las posturas radicales, son las posturas extremas. Ahora, este grupo parte de la premisa de que los individuos actúan movidos por dos fervientes deseos: lograr el placer y evitar el dolor. Esto, ¿a qué les recuerda o qué les trae a la cabeza estas máximas del utilitarismo? Máximo placer, mínimo dolor. A ver. ¿A qué le trae? ¿Con qué corriente que vimos en la época de los griegos tenían más o menos, o defendían o practicaban el mismo fin? Que decía que el fin era el placer, que la felicidad estaba en el placer. ¿Alguien? El hedonismo. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Matías. Bien, Matías Gómez, el primo de Nico. ¿Vos sos? Sí. ¿Matías? Hola. ¿Qué personaje, Nico? Fue alumno mío también. Fue alumno de acá. Pero no de licenciatura. Vos vas a ser mejor porque vos vas a ser licenciado en economía. Decile a Nico que te dije eso. Sí, correcto. Bien, Matías. Es así. El hedonismo. El hedonismo griego planteaba las mismas máximas que plantea Bentham. Pero ¿qué cambia acá del hedonismo? Acá es importante. Fíjense, la máxima de Bentham y de los utilitaristas era la mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas. Cambia esto. O sea, el hedonismo era una corriente, una actitud frente a la vida de buscar el máximo placer, pero no tenía en cuenta
que sea para el mayor número de personas. O sea, acá empieza a incluir un concepto de empatía, un concepto ético, de que las decisiones que tomaban los agentes, las personas y los gobernantes tenían que defender esta máxima. Máxima felicidad para mayor número de personas. Y en base a esto, y acá viene otro punto, que los liberales a ultranza lo criticaban, proponían reformas sociales que dictaran leyes que hicieran el máximo bien al mayor número de personas. Acá como que se aleja un poco del concepto liberal extremo, y esto después lo marcan algunos liberales, porque dice, es forzar, o sea, el hedonismo todo bien, o sea, que cada uno, hay un concepto que por ahí también lo defendía Mill, que era el único límite a las decisiones individuales. Ahora vamos a ver un libro de Stuart Mill que es sobre la libertad, decía, el límite a la libertad está dada en el daño al prójimo. O sea, mientras vos no lo embromes, no lo dañes, no lo molestes, no lo perjudiques a un prójimo, vos podés hacer lo que querés. Esto quiere decir matarte, drogarte, lo que sea, mientras no embromes a otro. Esa es una máxima extrema del liberalismo. Ahora, acá, ¿qué límite le pone a esa máxima de el máximo placer y evitar el dolor y tomar las decisiones que uno quiera? Que el gobierno debía garantizar esa máxima para el mayor número de personas. Entonces ahí entra a jugar un rol importante el gobernante. Y lo que dice es que la mejor opción es la que produce la mayor utilidad para el mayor número de individuos, y de esa forma se maximiza la utilidad, que es un poco lo que decía Luciano, creo que hablaba recién, Gross, que lo que vio en micro, se maximiza la felicidad cuando la mayor cantidad de personas, pero es un concepto vago, porque en realidad tampoco es un concepto que tiene un modelo, una ecuación que la determine. Entonces, acá lo que vemos es que el utilitarismo superponía al hedonismo griego el principio ético de lograr la felicidad para la mayor cantidad de personas, moderando el extremo individualista del hedonismo, o sea, como que le pone un freno ahí. Bentham fue un ferviente discípulo de Adam Smith, o sea, fue un admirador de Adam Smith, pero, y acá hay un tema interesante, que ahora lo vamos a ver, lo desarrollamos un poquito más, lo cuestiona, sin embargo, Adam Smith, y lo corre, yo le diría que lo corre por derecha, lo corre y se pone una postura más liberal, porque ustedes se acuerdan qué postura tenía Adam Smith sobre la tasa de interés, sobre la usura. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando vimos Smith? ¿Qué planteaba Smith con respecto a la tasa de interés? Si bien él hablaba de un Estado reducido, un Estado con funciones limitadas solamente para la justicia, para la obra pública, ¿sí? El Estado tenía que regular la tasa de interés, tenía que, digamos, una tasa más baja que la del mercado para proyectos que sean bien sólidos. Bien, y decía básicamente que Smith decía, hay que regular la tasa de interés porque si no se cae en la usura, y había una posición de privilegio de los usureros respecto, digamos, del acreedor respecto del deudor. Y fíjense qué interesante la crítica que le hace Bentham. Dice, a pesar de ser un fuerte admirador, cuestionó, porque en un libro que no era un gran libro, sino que era un fascículo, que lo llamó Defensa de la usura. O sea, Defensa a la usura o Defensa de la usura, según la traducción, es un libro que sacó Bentham. Bueno, Bentham fue contemporáneo de Smith, muy amigo de James Mill. Acá empieza a aparecer un personaje que no lo estudiamos por su pensamiento, pero que tuvo mucha influencia, que es James Mill. Fue amigo de James Mill y fueron amigos de Malthus también. O sea, tuvieron relaciones con Malthus y con James Mill, y con el hijo
básicamente influyó muchísimo Bentham, y por eso lo damos junto en Johann Stuart Mill, que fue una de las mentes más brillantes que tuvo el siglo XVIII en cuanto a economistas. Bentham fue un niño precoz, se graduó en el King College a los 15 años y estudió leyes porque su padre era hijo de una familia acomodada, con muy buena posición económica, y el padre lo incitó a que estudie leyes, pero en realidad lo que le gustaba era la economía y la filosofía más que las leyes. Spiegel sostiene que entre la muerte de Ricardo y el libro de Johann Stuart Mill no surgieron nombres de peso, o sea, no lo ubica a Bentham como una persona de peso, o sea, Spiegel es uno de los libros de nuestra bibliografía y un historiador del pensamiento económico muy importante, o sea, como que lo ningunea un poco a Bentham. Sin embargo, un poco lo que dice acá, su trascendencia como filósofo, como economista, como pensador y como escritor, lo ubican más allá de la economía. Quizás en el campo de la economía su aporte no fue excesivo, pero sí en cuanto a lo filosófico por esta visión esta corriente de pensamiento del utilitarismo. ¿Qué plantea? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pétale, ¿Qué plantea en defensa a la usura? En su libro plantea que las leyes vigentes, pues en realidad Smith cuestionaba la usura y había leyes que limitaban los préstamos a interés a tasas desmesuradas. Entonces dice que las leyes de usura provocaban la escasez de crédito. Y él dice, ¿por qué tiene que pasar esto si en realidad nadie le obliga al tomador del préstamo a endeudarse? Si está en su libre arbitrio, en su libre albedrío de tomar una decisión, no hay por qué sancionar. Entonces lo que dice es que la usura sería un crimen sin víctima. O sea, no lo victimiza al deudor que toma un crédito, porque dice, haciendo uso de su libertad de nuevo, y haciendo uso de su raciocinio, el deudor quiere tomar el préstamo. Entonces dice, no sería una víctima. Entonces un crimen sin víctima no tendría que ser sancionado. Dice que ya que el deudor da consentimiento, salvo que fuera por la fuerza o por la extorsión. Pero en ese caso, el delito no es el préstamo, sino el delito es la violencia ejercida por ejercer la fuerza sobre una persona, o el delito es la extorsión, ¿sí? No en sí el dar el crédito. Entonces, claramente cuestionaba el planteo de Smith. Dicen, ahí leyendo un poco Skousen, que tiene una letra muy interesante, por ahí cuenta un poco la historia, dicen que en esta polémica Bentham se conoció con Smith y Bentham le hizo llegar su libro de defensa de la usura a Smith, y dicen que allegados de Smith sostienen que le hizo entrar en razón y como que Smith le dio la razón a Bentham, pero nunca lo reconoció públicamente. Y en la tercera edición de La riqueza de las naciones, Smith no se contradice con su planteo, o sea que queda la duda si realmente hizo mella, si realmente Smith le dio la razón o cambió, Pero bueno, uno supo que el otro lo cuestionaba a pesar de ser Smith estaba arriba de Bentham y era como que el ídolo de la nueva corriente que después Marx lo llamó los clásicos, pero de la nueva disciplina económica que defendía el liberalismo, los tres pilares, digamos, la libertad económica, la economía de mercado, la división del trabajo, la propiedad privada. Recordemos cuáles son los pilares que defendía Smith, la mínima intervención del Estado. Entonces, acá también se plantea por primera vez en Gran Bretaña que la causa del interés, esto es un aporte interesante que después lo toman los monetaristas, lo toma Fisher, que es que el interés
se justifica el interés porque hay una preferencia temporal. Esto lo planteó Bentham. Fíjense que es un aporte interesante económico, porque dice, ¿qué es el interés? Ustedes lo definieron en matemática financiera, lo definieron en economía, es el pago que se hace por el uso del dinero ajeno. ¿Y por qué? Porque hay una preferencia temporal. La plata vale más hoy que dentro de 2 años. Entonces, si yo no tengo plata hoy y quiero usarlo, yo hoy estoy dispuesto a pagar un interés y no esperar 2 años para comprarme el auto, para comprarme la moto. Entonces, lo que hay acá es un reconocimiento a la preferencia temporal, y lo que sostiene es que se cambia dinero presente por dinero futuro. Bueno, esto es un poco algún resumen de lo que fue Bentham. Lo bueno es lo útil para la mayoría de los seres humanos, por unos principios. El utilitarismo es una continuidad del hedonismo, pero recordemos que es hedonismo popular, digamos, para todas y todos. O es hedonismo para la mayor cantidad de gente, por lo menos. Su propósito es considerar que en la sociedad capitalista la felicidad se alcanza cuando las cosas útiles se extienden a la mayoría de los habitantes de una sociedad. Al reconocer que el individuo es social, reconoce también que la felicidad depende de todos. Hay muchos críticos al utilitarismo, y fíjense, uno de las críticas ácidas que lo hace Sánchez Vázquez es: en una sociedad dividida en clases sociales, clase baja, clase media, clase alta, la felicidad de una persona dependería de la infidelidad de otra por este tema de una postura clasista, digamos, como que no es tan fácil que se dé la felicidad simultánea de todos los habitantes cuando hay una sociedad dividida por clases sociales, que el mismo capitalismo lleva a la existencia de clases sociales. Desde su origen existieron diferentes clases sociales. Bueno, Bentham influyó fuertemente en el pensamiento de John Stuart Mill, como vamos a ver ahora. John Stuart Mill fue más reconocido como economista que Bentham, y acá vemos que hay una triangulación, porque Bentham influyó en John Stuart Mill a través de su padre James Mill, y James Mill fue reconocido como el padre espiritual de Ricardo. Entonces el mismo Bentham decía entonces: yo, por propiedad transitiva, Bentham influyó en Ricardo. No sé si están así. Fíjense que por la fecha más o menos fueron contemporáneos. Ricardo nació en el 72 y Bentham nació en el 40, nació antes, nació en el 48. O sea que puede ser que haya sido seguidor o que haya influido también. Siguiendo la obra de Bentham, en 1780 publica una intromisión a los principios de la moral y la legislación, y sostiene que la naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el dominio. Acá como que plantea toda su tesis con mayor fuerza. Dice que la naturaleza puso a la humanidad bajo el dominio del placer y el dolor, y esto determina las acciones, lo que es correcto y las relaciones causa-efecto. Fueron llamados filósofos radicales, como dijimos hoy. ¿Cómo le parece, y le hago una pregunta acá, cómo le parece a ustedes que Bentham, o cómo harían ustedes si uno dice que los individuos buscan el máximo placer y el menor dolor? ¿Cómo medirían? O sea, ¿cuál sería el elemento para saber si una sociedad realmente está bien o está mal? O sea, en la corriente utilitarista no pone el foco, como Smith, es la riqueza de la nación. O sea, nos pone la preocupación global de que un país tiene que producir más bienes y servicios para hacer para lograr el crecimiento, o como decían los mercantilistas, que un país tiene que acumular muchos lingotes de oro para ser fuerte, para ser un país rico. Ahora, en la corriente utilitarista, ¿qué le parece? ¿Cuál es la forma de medir si una sociedad es feliz o no? ¿Se le ocurre algo? Muy bien, Camila. A ver, ¿qué más? Camila escribió ahí. ¿Alguien que quiera? ¿Tenés micrófono, Camila? ¿Querés comentar?
No sé Oye, si Cami- se me escucha. Sí, te escucha, dale. No, él decía que era riqueza, básicamente. No me acuerdo muy bien en qué se refería cuando decía riqueza, pero él decía que era como una suma de las utilidades, decía él, entonces como la suma de la riqueza. Claro, exactamente. Es particular este concepto, fíjense, él lo que dice es, la riqueza o el dinero termina siendo la medida de la felicidad, porque también yo diría que un utilitarista materialista, porque la mayor felicidad o el menor dolor, recordemos el momento que estábamos, en qué contexto estábamos, me adelanto un poco acá, en qué momento estábamos, contexto histórico de la mitad del siglo XVIII, esto aplica para los dos, la verdad que tenía que haberlo puesto antes. Estábamos en la época de las guerras napoleónicas, estábamos en el momento de gran descontento, perdón, acá es siglo XIX, no siglo XVIII. Contexto histórico de la primera mitad del siglo XIX. El XVIII fue el de la Revolución Industrial, siglo XIX. Guerras napoleónicas. Recuerden que Napoleón pierde con Inglaterra en el año 1815 y se combaten en Trafalgar, Waterloo, y había mucha pica entre la Francia napoleónica y siempre, no solo con Napoleón, también antes con la etapa de monarquía de Francia también había guerras, había pica con Inglaterra por el predominio de Europa. Después, pero esto es lo clave, era la era de gran descontento, rebelión y protesta de las masas en Europa. El éxito económico, tengan siempre presente esto, el éxito económico y productivo de la revolución industrial y del capitalismo y de las ideas liberales contrasta con las consecuencias sociales. Una clase social empobrecida y esto generaba un abismo. Entonces, en el utilitarismo de Bentham dice, es la riqueza la que va a permitir que la gente tenga menos dolor, porque el sufrimiento, el dolor, ¿por qué se da? Por el hambre, por la falta de salud, por la falta de limpieza. Yo le decía, hay un autor inglés que es Dick Saint, que escribió muchos libros de chicos que ustedes habrán leído quizás en la escuela primaria, que narran un poco la vida de los pobres o la diferencia social que había en Londres. Londres era una ciudad cabeza de la potencia mundial, pero sin infraestructura, sin cloacas, sin condiciones adecuadas de infraestructura, con lo cual el pobre realmente la pasaba muy mal. Entonces lo que pone Bentham en el foco es, ¿qué me va a hacer que sea más feliz? ¿Qué me va a hacer que tenga más placer? La plata, la riqueza, claramente. Yo le agregaría entonces un concepto materialista. Pero ¿qué dice Smith? Hay una utilidad marginal decreciente de la riqueza. A ver, ¿qué quiere decir esto? Siguiendo el concepto de utilidad marginal decreciente o rendimiento marginal decreciente. ¿Alguien me puede explicar este concepto? ¿Utilidad marginal decreciente de la riqueza? Que a medida que más tiene, como que va a disfrutar menos. Bien, está bien. Yo te daría un poquito más técnica la definición. Que las tasas de incremento de felicidad va a ser decreciente. O sea, en determinados niveles altos de riqueza, ya lo marginal, lo que te agrega mayor cantidad de plata es muy poquito la felicidad. Sin embargo, en niveles muy bajos, y es lógico, piensen en la lógica, si fuera tan así que hay una relación tan directa entre la riqueza o el dinero y la felicidad, en sectores de ingresos muy bajos, duplicar, quizás un incremento de un ingreso te aporta una cuota más que proporcional a la felicidad, y quizás una familia ya con altísimos ingresos que crezca, que se duplique el ingreso, no le va a generar más felicidad, porque tampoco va a poder hacer muchas cosas más. Ya tiene todas las cosas, ya viaja a todos lados, entonces... Bueno, esto me parece un aporte interesante de Bentham. Coincidamos o no, me parece que es interesante tener en cuenta. Y guarda acá, porque este concepto de utilidad marginal decreciente de la riqueza te puede llevar a qué. A ver si alguien puede... ¿A qué tipo de política económica te puede llevar la convicción de que la utilidad marginal existe utilidad marginal decreciente de la riqueza?
si el gobernante está encolumnado en el utilitarismo que dice la mayor felicidad para el mayor número de personas. En la redistribución del ingreso. Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo? Fabricio. Bien, Fabricio, excelente. Te puede llevar a aplicar políticas exclusivamente distribucionistas, que es un poco lo que cae Mill en la última etapa de su aporte. Es un poco lo que cae Mill. Sigamos con Bentham. Si bien estaba en contra de los controles y regulaciones, no era dogmático, era un personaje, no era discípulo 100%, no era dogmático respecto al laissez-faire. Y contrario a la mayoría de los pensadores de la escuela clásica, defendió la idea de que si la intervención del Estado, acá fíjense, aumentaba la felicidad más de la que lo disminuye, dicha intervención estaba justificada. Y hay una contradicción respecto a la distribución del ingreso, respaldaba que por el principio de la utilidad marginal decreciente, pero negaba que pero también acá salía también, no era socialista, no era un Saint-Simon, no era un Sismondi, no era un Owen, no era un socialista utópico, ni mucho menos. Entonces decía, che, ¿la redistribución de ingresos puede ser buena? Sí, si mira la utilidad marginal decreciente, sí, pero negada por los efectos sobre la inseguridad y esto, el desaliento al trabajo que puede generar sobre los ricos. O sea, es como que terminaba pesando más esto. Si distribuyo mucho, va a haber menos incentivo quizás al trabajo o a la inversión por parte de los ricos. Y por último, antes de ver las críticas, en lo político fue también un outsider, diría, o un tipo en términos de hoy sería un poco progresista. Defendió las reformas democráticas opuestas a la monarquía. Recordemos que Inglaterra estaba en plena monarquía. Y fíjense, planteaba el sufragio universal. Ustedes recuerdan que en esa época no había sufragio universal, votaban los que tenían propiedades, no votaba la mujer. Y ahí hagan un paréntesis con Stuart Mill y atenta a las mujeres a un tema que es muy interesante, el rol de John Stuart Mill respecto de las posturas del feminismo, del rol de la mujer en todo en la vida política y económica de su época, que estaba muy, muy bajo el ala del hombre. Entonces planteaba un sufragio universal, planteaba la igualdad de los distritos electorales, pedía el voto secreto, defendió una educación nacional incluso para los pobres, fíjense, incluso para los pobres. Planteaba la reinserción de los presos y planteaba un banco de ahorro para enseñar a los pobres a ahorrar. Fíjense que hoy de alguna forma existe el tema, justamente banco de los pobres, toda una corriente de muchas de estas cosas que acá suenan como hoy están vigentes. O sea, tanto las ideas de Bentham como las ideas de Stuart Mill, como vamos a ver ahora, se aplicaron. O sea, no triunfó el marxismo, no triunfó el liberalismo extremo, triunfaron estas posturas. ¿Y qué más defendía? Que la obra pública para generar empleo. ¿Cuáles son las críticas que le hacen a la teoría de Bentham? Muchísimas, pero vamos a destacar acá algunas. En las económicas, el placer y el dolor son subjetivos, lo que dificulta calcular la utilidad en términos cardinales y hacer comparaciones intertemporales. Este tema lo vamos a ver después, que tanto Marshall con la escuela neoclásica como Dupuy, como un precursor del neoclasicismo, lo solucionan, o por lo menos ustedes lo vieron también en microeconomía, cómo se puede en realidad derivar la curva de demanda a partir de las utilidades y que vos podés armar un esquema de preferencias de utilidades. Y las críticas filosóficas y éticas plantean que al justificar la utilidad de acciones y la felicidad que generan, deja de lado aspectos cualitativos y de largo plazo que pueden ser más significativos. O sea, por ejemplo acá, en este ejemplo, fútbol versus Shakespeare, si lo que priorizo solamente la felicidad, claramente los chicos no deberían ir a la escuela o a la clase de lengua o de castellano y quedarse a mirar partidos de fútbol. Sin duda van a ser más felices, pero a largo plazo quizás
a los chicos en la escuela les sea más interesante aprender literatura, por el vocabulario, por la cultura, por todo lo que puede venir después. Perfecto. Bueno, no quiero poner de agua. Como ustedes verán, estoy en Córdoba, chicos. Fíjense, la tecnología me permite estar dando la clase desde Córdoba. Y otra de las críticas, ¿se entiende la crítica esta? El tema de, si pongo mucho foco en esto y no hago un análisis de largo plazo, puedo caer en demagogia. Bueno, la felicidad, pongo toda la ficha en la felicidad, pero no me preocupa lo que el sacrificio positivo que pueda representar y que te puede generar ser mejor a futuro. Y otro de los puntos, claramente los estoicos. ¿Se acuerdan que los estoicos eran un poco los contrarios a los hedonistas? Los estoicos decían que en lugar de que todo placer, los estoicos decían todo deber, todo lo que el esfuerzo, la dedicación, el estoicismo está más vinculado con la cultura más ateniense, y la cultura más espartana era un poco más estoica, era más alejada del placer y más afecta al deber. Obviamente los moralistas y los religiosos, yo no lo dije acá, pero Bentham, por ejemplo, Stuart Mill también coincidían con Malthus en la visión de que había que controlar la natalidad, pero no por métodos, como dijo Malthus, moralistas o de retrasar el matrimonio, sino justamente plantearon ya en esa época, principio del siglo XIX, que la forma de controlar la natalidad tenía que ser por métodos anticonceptivos. Entonces, eran realmente transgresores para su época. Este es Bentham, y acá les voy a contar una cosa que seguramente es lo que van a recordar después de Bentham. Seguramente de Bentham van a recordar esto del placer y el dolor, máximo placer, mínimo dolor, o la frase esta de la mayor felicidad para el mayor número de personas. Y acá les quiero comentar que este que está acá es Bentham momificado. O sea, Bentham donó toda su riqueza a la Universidad de Londres, al University College de Londres, toda su riqueza, pero puso como condición que lo embalsamen y que los pongan. Quería participar en todas las reuniones de directorio, su cuerpo embalsamado quería participar en todas las reuniones de directorio, de la universidad. Imagínense, acá un poco, y este es Skousen, que es el autor del libro que publicó esta foto, de donde la tomé, cuando visitó la Universidad de Londres y se sacó la foto. Bueno, no lo pusieron, por supuesto, en la sala de consejo directivo o de directorio, sino que lo pusieron en el pasillo. Y lo que dice es, Bentham no solo buscaba ser el gran supervisor, sino que también deseaba que no se lo olvidara jamás. Su testamento contenía una exigencia inusual. A su muerte iba a convertirse en un gran benefactor de la Universidad de Londres, a condición de que su cadáver fuera preservado y paseado en una silla de ruedas durante las reuniones anuales que se celebraban sus discípulos. Bueno, tanto artículo no lo dieron, no cayeron en esa. Imagínense estar paseando una silla de ruedas a un cadáver, me parece. Pero sí está su mausoleo volante, está a la vista de todo el que quiera visitar a la Universidad de Londres. Así que si van a Londres, habría que ir a verlo a este personaje. Y esto ya lo dijo Skousen: cruel, despiadado, mecánico, reaccionario, impío y despreciable. Eso ya son palabras del tipo, me parece, yo no lo haría tanto. A mí me parece un personaje simpático, me parece Bentham. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna reflexión, alguna duda que quede de este pensador de la escuela clásica? ¿Lo ven clásico? ¿Qué ven de clásico en Bentham? ¿Qué ven de común con Ricardo, con Smith, con Say, con Malthus? ¿Qué punto ven? Porque le digo esto porque le voy preparando un poco para el parcial. En el parcial vamos a hacer muchas comparaciones entre pensadores, Así que tomen ese ejercicio. ¿Qué cosas
tienen en común? ¿En qué le parece que Jeremy Bentham coincidía con Smith? ¿Por qué fue tan admirador de Smith? A ver, ¿alguno? A ver, Matías, Fabricio, Luciano, que participaron, Camila, César, que preparó una buena clase en su momento, Lucas, ¿no? Que son los que los veo acá. Profe, yo Sí, creo Lucas. que un poco se acercan en esta visión de que las personas se mueven por su propio beneficio, por su propio bienestar y placer, digamos, se acerca un poco a los clásicos. Excelente. Si tuviera que clasificarte en un parcial, te pondría un 10. Esa es la respuesta. En el egoísmo, coincide con el egoísmo de Smith. O sea, ¿por qué admirador? Porque Smith fue el único que dijo, che, el egoísmo no es malo. Más, Smith dijo, el egoísmo lleva, ¿se acuerdan? No es del, ¿cómo era la frase? No es de la generosidad del cervecero y del carnicero que nos conseguimos los alimentos, sino justamente de su egoísmo, de su afán por ganar. Perfecto, muy bien. ¿Y qué los aleja? ¿Qué lo aleja de Smith? Bueno, lo de usura ya dijimos, pero ¿la usura le aleja por socialista o lo aleja por liberal? Y por liberal, porque Claro. al decir que si nadie lo obliga, puede ir a la usura sin problemas, es más por liberal. Perfecto. ¿Y qué lo aleja por intervencionista? ¿O qué lo aleja por más social? ¿Qué le parece? Y un poco esta idea del bienestar social. Sí, está Estaba bien. como a favor de la intervención del Estado. Sí, no era tan, yo no diría que estaba a favor a Ailén, sino que no era tan dogmático. El tipo decía, che, o sea, como la meta máxima, a ver, yo digo, la meta máxima de Smith era las leyes naturales aplicadas a la economía, ¿sí? O sea, no se metan, no se metan, excepto en el tema usura, porque las ciencias sociales funcionan como las ciencias exactas o físicas. Pero la meta máxima de Bentham era dentro de su utilitarismo, era la felicidad. Entonces decía, si la existencia de un gobierno puede contribuir a esta meta, a esta consigna, es como que profesaba una religión más radicalizada. O sea, en algún punto esa era la diferencia, me parece, con Smith. Entonces, si en esa lógica el Estado podía, ojo, sin cercenar la libertad, porque lo criticó a Smith por el tema de la usura, sin cercenar la libertad, pero si el Estado podía hacer algo para que más, por ejemplo, en la educación, en la educación, si la educación para pobres, me llamó la atención siempre ese fondo de ahorro para educar a pobres. Una cosa interesante entonces dice, esto puede hacer que haya menos pobres, y si hay menos pobres hay más felicidad para más gente. Entonces ahí me parece que es donde él se distancia un poco de Smith y dice, bueno, si el Estado tiene que obligar a la educación, la educación tiene que ser obligatoria, está bueno, porque eso va a hacer que menos gente, o sea, la gente tenga más riqueza, y si tiene más riqueza es probable que sea más feliz. O sea, no es que sea más, no es probable. Si tiene más riqueza va a ser más feliz. Bueno, sigo compartiendo y vamos a entrar con el último pensador de la escuela clásica, que es Joan Stuart Mill. Joan Stuart Mill, y acá me gustaría citar una frase clave de Hayek, que vamos a verlo a Hayek como es Hayek, para que se ubiquen, es el inspirador de Milley. Y fue un economista austríaco que discutió mucho con Keynes y que fue un enemigo intelectual fuertísimo de
de Keynes en principio del siglo XX. Cuestionó muchísimo la intervención en las políticas públicas, claramente liberal. Es austríaco. Ustedes vieron que toda la escuela austríaca es un poco la que hoy abrazan la mayoría de los liberales radicalizados o los libertarios por ahí, se sienten muy identificados con esa postura, que plantea un Estado prácticamente más ausente que el que decía Smith, porque Smith, como sabemos, algunas cosas por ahí planteó un Estado para infraestructura o para bienes públicos. Fíjense lo que decía Hayek, esta primera frase. En lo personal... Sí. Estás compartiendo, nos está viendo. Pará. ¿Dejé de compartir? ¿Sí será? Espérame. Quedó congelada tu pantalla. Déjame dejarle... a ver ahí, estoy compartiendo acá. Si yo me vengo acá... ¿Ahí se ve, Carla? ¿No? Todavía no. A ver, ¿ahí tampoco? No, entonces dejo de compartir y comparto de nuevo. Dejo de presentar y ahí voy de nuevo a presentar. Pero no sé por qué. Toda la pantalla. Voy acá. Compartir. Ahí sí, ¿no? Ahí se ve. Ahí sí. Ahí sí. Y ahora acá la presentación de Emil. ¿Ahí se ve, Carla? Ahí sí. Bueno, fíjense la frase esta de Hayek. Estoy convencido que lo que condujo a muchos intelectuales al socialismo fue un hombre, esta parte me parece, que fue un hombre que es considerado un gran héroe del liberalismo clásico, Johann Stuart Mill. O sea, acá vamos a esto que dice, esto no sé quién lo dijo, pero lo tomé yo de acá, y si no lo dije yo, es el último de los pensadores importantes de la escuela clásica, fue el más socialista de los liberales y el más liberal de los socialistas. Pero para equilibrar un poco esta postura de Hayek, puse esta frase de Landret y Colander, que es uno de los libros clave de nuestra bibliografía, que dice que fue un pensador sumamente singular y fue superdotado, que hizo grandes aportes no solo a la economía. A ver, espérenme un minuto. Espérenme un minuto. ¿Me escuchan acá, Carla? Sí, ahí sí. Bueno, pues había mucho ruido allá adentro. Bueno, a ver, entonces lo que le decía es, a ver, ahí se ve bien la presentación de... Ahí, ¿se ve bien? Sí. ¿Carla? Sí. Bueno, fíjense. Y Mill, decíamos que acá un poco lo rescata de alguna forma este otro autor, Landret y Colander. Lo definen como un reformista y progresista. Fue un reformista y progresista, pero tiene la particularidad de que es criticado por los liberales contemporáneos. Los liberales es criticado por los liberales de hoy en día. Hay un autor que es Rodríguez Brown, que es un español que es muy, muy particular en su forma y es un liberal a ultranza, y en un podcast que está de Johann Stuart Mill,
dice que John Stuart Mill fue el padre, él dice del socialismo, pero en realidad no es el socialismo, sino es lo que se conoce como socialdemocracia. ¿Vieron la socialdemocracia europea? O sea, el partido de Angela Merkel, el partido de la mayoría de los gobernantes de las potencias europeas que abrazan la socialdemocracia, que es el liberalismo, o sea, es un capitalismo con un Estado presente tratando de cumplir con las funciones de proveer de bienes públicos, corregir las fallas de mercado, etcétera, etcétera. Pero bueno, Mill tiene la particularidad de que, ¿me escuchan bien? Sí. Bien. Mill tiene la particularidad de que lo critican los liberales por ser el autor de la socialdemocracia y los marxistas por suavizar el capitalismo. O sea, a mí me gustó una de las cosas que leía cuando estudiaba a Stuart Mill es, en realidad, no triunfó Marx, no triunfó Adam Smith, triunfó la postura de Mill, porque si hoy vos mirás las políticas públicas de la mayoría de los países del mundo, inclusive de Estados Unidos, vos vas a encontrar muchas de las cosas, va a haber mucha pluma y mucha influencia de Stuart Mill en las políticas que se aplican actualmente. Podríamos estar de acuerdo o no con las políticas que se aplican actualmente en Estados Unidos, pero son, o en los países europeos o en Alemania, pero en realidad son países que le van bastante mejor que a otros, digamos. Le va mejor que a China y le va mejor que a los países subdesarrollados. Y hay una frase de Marx fue muy duro, lo cuestionó muchísimo, porque acuérdense, bueno, ustedes no vieron todavía a Marx, pero ya saben que Marx lo que quería era agudizar las contradicciones. Marx quería que se pudra todo. Entonces Marx decía, el capitalismo va inexorablemente a la lucha de clases y a la revolución armada, porque iba a ser tan injusto la situación social de los trabajadores que se iban a unir y que iban a derrocar a los capitalistas. Entonces lo odiaba Marx a Stuart Mill, pues muchas de las sugerencias y las propuestas que hizo Stuart Mill suavizaron y evitaron, lo mismo Keynes después en el siglo XX, evitaron que muchas naciones caigan en el comunismo. O sea, Rusia cae en el comunismo, pero en realidad los zares, la monarquía rusa previa era una monarquía con características parecidas a la monarquía francesa. Entonces, ¿cómo lo mató Marx a Mill? Diciendo, John Stuart Mill pretende reconciliar lo irreconciliable. O sea, ¿qué quería reconciliar? Quería reconciliar el capitalismo con beneficios sociales, que de hecho lo hizo. Bueno, contexto histórico, ya lo dije hoy. Esto me pareció muy importante. Era una este pensador muy particular, nunca fue a la universidad, nunca. ¿Por qué? Porque fue escribe en 1878. Él es muy plantea mucho resentimiento contra su padre, porque dice que su niñez fue muy rígida, no vivió como niño, sino que hay datos que a los 4 años, no sé si alguno se acuerda exacto, pero a los 4 años creo que ya sabía griego, a los 9 años ya estaba estudiando otros idiomas, a los 14 años tradujo los libros, se había leído todos los libros de Bentham del utilitarismo y había hecho traducciones de libros, ya no tuvo niñez, no tuvo adolescencia. ¿Qué pasó con una persona? ¿Qué dice él en su autobiografía? Que su padre fue un padre con muy poco afecto. De su madre directamente ni se acuerda, porque por lo visto habrá sido muy dominada, pero también como que no los reconoce con cariño a ninguno de los dos, pero con su padre sobre todo fue muy duro. ¿Qué le pasó a Stuart Mill? Le pasó a los 20 años, luego de estudiar de todo, estudió todo,
siempre en su Pepe, casa, porque no se fue a la corta. universidad, tampoco socializó con jóvenes, cae en Pepe, una profunda depresión. se corta Sí, 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 bastante. ¿se corta? Sí. Espera que voy a... Esperamos un poquito. A ver, esperamos un poquitito. ¿Ahí me escucha mejor, Carla? Sí, ahí se escucha mejor. Carla. Ah, bueno, listo. Entonces me quedo por acá. Que en esa época se pensaba que... ¿me escuchan ahí bien? Sí, sí, ahora sí. Bueno. No, la conexión no es tan buena, entonces, por lo visto. Yo lo que le decía es que entonces al caer en una depresión que los médicos pensaron que iba a ser irrecuperable y en realidad después conoce a una amiga que tiene una vida amorosa bastante peculiar porque en realidad fue amante de la esposa. Acuérdense, estamos en la época victoriana, no había posibilidad de divorcio. Él se enamora de Harriet Taylor, que era la esposa de un tipo de la nobleza. Y fue eso. Hay libros más moderados que dicen que fue su amigo y en realidad la realidad es que fue su amante hasta que muere el marido de Harriet y ahí se casan. Pero es como que él recupera su felicidad recién, digamos, cuando conoce a Harriet y cuando puede blanquear su relación. Hay muchos que dicen que la influencia de su mujer fue decisiva en muchas de las posturas que tomó, que ahora vamos a ver, que tomó Stuart Mill, como ser la defensa del voto femenino. Fue de alguna forma el primer economista feminista. Planteó que asimiló, fíjense, una cosa muy revolucionaria para su época, asimiló la esclavitud con la segregación o la discriminación hacia la mujer. O sea, planteaba que la mujer en realidad tenía una postura similares a la de los esclavos, en el sentido de que estaba totalmente en un segundo escalón, e impulsó, inclusive trató porque fue un tipo militante también, fue un tipo que tuvo participación activa en la vida política de Gran Bretaña, trató de que las mujeres participen en el voto. Cuando él participó, lo consultaron para algunas reformas sociales y políticas, él trató de incluir, dicen que trató de cambiar el nombre cuando decían que los podían votar, en inglés decía men, o sea, la posibilidad del voto del hombre. Entonces él trató de cambiar la palabra por person, o sea, dándole cabida a que pueda ser el voto del hombre y de la mujer. Bueno, no tuvo éxito en ese entonces, pero al poco tiempo la mujer empezó a tomar un rol más importante. Entonces acá, volviendo un poco a la biografía de él, digamos, fue muy crítico con sus padres, tuvo este colapso y después vuelve a... Pero él también, y decía Rodríguez Brown, el economista liberal, decía que su crisis también tiene que ver con... Él hasta los 20 años fue muy admirador de Bentham y era un miembro activo de la escuela utilitarista, pero después empieza a distanciarse y critica la visión de Bentham porque dice el placer no es todo, sino que hay que tender a otras virtudes, no solo el placer, sino a la perfección, al honor, por ejemplo, a defender el honor, el buen nombre, el don, no solo el placer. Así que ahí es como que se distancia de la escuela utilitarista. Siguiendo un poco con su aporte, trascendió no solo por aporte a la economía, a la filosofía, sino también a las ciencias políticas. No se preocupó solo por los aspectos técnicos, sino también por los temas de desarrollo, calidad de vida del individuo, y es considerado más que un economista, un filósofo social. Y la mayoría de los economistas coinciden que después de Ricardo es quien más producción escrita tuvo, quien escribió mejores libros y más interesantes. Y fue el último de los economistas de la escuela clásica, porque después la misma realidad económica ya hizo que surjan otras corrientes. El clasicismo es cuestionado por el marxismo de forma crudísima y por el socialismo utópico,
Y bueno, después recién retoman Marshall y la escuela neoclásica retoma los principios de los clásicos. Su libro, este libro, Principios de Economía Política, que lo escribió en el 48, fue el libro más importante, perdón, 1848, no 1948, 1848 fue el libro más importante de economía hasta que el libro de Marshall, que lo reemplaza, y el de Marshall fue más importante hasta el de quién, a ver, hasta el de Samuelson. Samuelson fue el economista post-keynesiano del que mayor cantidad de gente en el mundo estudió economía. Pero antes de Samuelson, que ustedes todavía tienen algún Samuelson en biblioteca, antes de Samuelson el libro más importante fue el de Marshall, y antes de Marshall el libro más importante fue el de John Stuart Mill. ¿Qué plantea? Hay tres obras importantes que me gustaría comentar. En principio, Principio de Economía dejo para lo último porque es el más económico. La autobiografía ya lo charlamos, que la crítica a sus padres, cuenta la felicidad que logra con Harriet Taylor y su influencia. Y en Sobre la Libertad, On the Liberty, Stuart Mill lo que hace es avanza en los beneficios de la libertad. Y dice que las personas tienen que hacer todo aquello que el límite en la libertad de las personas es únicamente aquello que genere un daño en otra persona. Pero cuando define el daño, ahí es donde empieza a generar alguna ambigüedad. ¿Cuándo genera algún daño a otra persona? Y ahí es donde los liberales a ultranza lo critican porque dicen, no, puede ser considerado que muchas cosas provocan daño, y ahí le pregunto a todos también, cuando una persona provoca daño a otro, se frena la libertad, ¿quién actúa? ¿Se entiende la pregunta? O sea, cada uno hace lo que quiere y hay libertad, pero cuando se genera algún daño, ¿quién entra en acción? ¿El Estado? Perfecto. Y ahí es donde los liberales dicen, no, Mill abre la puerta para que el Estado se pueda meter. Entonces, y ahí empieza el tema, ¿cómo medís qué cosa hace daño a otra persona? ¿Sí? A ver, entonces pone, por ejemplo, el tema de la educación de los hijos. Y ahí Mill sugirió que, ¿cómo es hoy la educación de los hijos? ¿Libre? ¿Es totalmente libre? ¿La educación de los menores? Pregunta para todos. Obligatoria. Bien, acá en Argentina o en la mayoría, o en casi todos los países del mundo. En todos los países aquí. En casi todo, yo diría que el 99,9% de los países del mundo la educación es obligatoria. No gratuita, acá en Argentina es gratuita y obligatoria, pero es obligatoria. ¿Hasta qué nivel es obligatoria en Argentina? Hasta el nivel secundario. Antes era hasta el nivel primario, ahora hasta el nivel secundario. Entonces, ahí polemiza también Stuart Mill porque dice, no, un padre ignorante o un padre sin educación no sabe si la educación es buena porque no la conoce, no la recibió, entonces no puede quedar a su libre albedrío mandar a los chicos a la escuela o no. Entonces, ¿quién está ahí? El Estado. El Estado es el que lo obliga a mandarlo al colegio. Entonces, lo que se le critica ahí es que este concepto de daño daba lugar, y de hecho dio lugar, a muchas posturas intervencionistas, a muchas posturas que defienden un poco la intervención la intervención del Estado en regular ese daño y en regular esa libertad o poner algún tipo de límite a la libertad. Pero la principal diferencia en realidad, y acá en Principios de Economía Política lo que dice Stuart Mill, y es lo que lo distancia, acuérdense también esto, en lo que el juego que estamos haciendo con la comparación entre los pensadores, y recuerden en el palo parcial, la principal diferencia con los clásicos está en la teoría de la distribución. Smith
e inclusive Ricardo plantearon que la economía estaba regida también por los principios de las leyes naturales. Entonces, que nos hacía falta introducir un criterio en la distribución. Pero Stuart Mill hace una diferencia y dice, sí, es cierto que las leyes de la diferencia entre leyes de la distribución y leyes de la producción. Dice, mientras que las leyes de la producción comparten el carácter de verdades físicas, donde no hay que intervenir, ahí defiende a ultranza, dice, no sucede lo mismo con la distribución de la riqueza, que depende de instituciones humanas. Fíjense a lo que da pie este planteo. Dice, una vez que las cosas están ahí, la humanidad, individual o colectivamente, pueden hacer con ella lo que les agrade. ¿Entienden? Entonces ahí da pie a decir, bueno, a políticas distributivas y a un Estado presente, suavizando, regulando, dando derecho a los trabajadores y demás. ¿Por qué se preocupó Stuart Mill? Por el progreso de la sociedad en la producción y en la distribución. Y sobre la influencia del gobierno defendió la idea de un gobierno mínimo, pero sugirió, por ejemplo, monopolios estatales de gas y agua, legislación laboral, todas cuestiones lógicas, humanas y que hoy suenan como algo dado, pero en esa época no era así. Planteó prohibir el trabajo de los niños y sugiere, fíjense estos conceptos que ustedes lo vieron en micro, probablemente en micro 2 y lo vieron en fundamentos y lo vemos en macro, que fue el primer economista que plantea en forma seria los fallos del mercado. ¿Cuáles son los fallos del mercado? Las externalidades. Algún tipo de intervención. A ver quién puede lucirse un poco ahí con ese sector que hay entre la micro y la macro, profesor, que habla un poco de los fallos del mercado. A ver, si pueden prender el micrófono, mejor. ¿Me escuchan ahí? Repito la pregunta. La pregunta ¿ahí se escucha, Carla? Sí, ahí sí, la pregunta se cortó. La pregunta que hago es que... bien, lo que pregunto es ¿qué me pueden decir de todo lo que estudiamos actualmente sobre las justificaciones del Estado en la economía? Dentro del capitalismo, dentro del liberalismo, que lo llamamos en forma general como fallos de mercado. ¿Cuáles son los fallos de mercado que existen que justifican la intervención de la economía? Dos o tres de ustedes que me puedan comentar. Las externalidades, los monopolios, como que el Estado participa en la ay, que no me sale la palabra, otorgando bienes públicos también. Bien, la provisión de bienes públicos. Bien, como título, es lo que sí, las externalidades que pueden ser positivas y negativas, que ahí vamos a ver también economistas que estudiamos acá que plantearon soluciones a esas externalidades. Están la necesidad de provisión de bienes públicos, porque sostiene que aquellos bienes donde los empresarios no podrían obtener lucro, pero que son indispensables para la felicidad o para la calidad de vida, el Estado tiene que hacerse cargo. ¿Y qué más? Y la constitución de monopolios o oligopolios, donde termina esa postura, termina perjudicando al consumidor. Ahí tengamos en cuenta una cosa, Adam Smith fue un defensor de los monopolios ni de los empresarios. Eso quiero que también tengan en cuenta en lo que es la concepción. Si leyeron o si están leyendo La riqueza de las naciones, van a ver que él critica el tema del rol maximizador del empresario. O sea, el tipo fue en realidad un defensor del mercado, quizás muy idealista con el rol de la mano invisible y el equilibrio de oferta y demanda y de la competencia perfecta, pero no fue un defensor de la concentración
o del poder excesivo de los empresarios, porque eso terminaba perjudicando al consumidor. Fue más bien un defensor de los consumidores. Está perfecto, está bien lo que plantearon. Sigo compartiendo, que nos quedan 10 minutos. Entonces, el primer economista que en forma seria plantea todas estas cuestiones fue Joan Stuart Mill. Sugirió monopolios estatales y planteó alguna legislación laboral, por ejemplo, prohibir el trabajo de los niños. La influencia que recibió, básicamente, Adam Smith como padre del liberalismo, su padre Jane Mill, a pesar de que después lo cuestiona por su actitud, pero marcó una fuerte influencia en la pasión por la economía. Jeremy Bentham, que lo vimos, los socialistas, él leía mucho, dice que fue un lector empedernido, leyó mucho y escribió muchos libros. Yo comento 3 acá, que son los que me parece que más tienen que ver con lo que estamos dando. Y por último, que hay algunos que le dan mayor peso a esta última influencia, fue la de su mujer, Harriet Taylor, como les comenté, por todo lo que habíamos visto. Bueno, hay algunos que esto ya vimos que fue uno de los economistas más destacados. Fue un defensor de la vida democrática, fue muy crítico con las monarquías, fue profundamente democrático, defendió el tema de los esclavos, de las mujeres, propuso el voto masivo, un trato razonable a los presos, empatía por los pobres y los humildes, que sonaban como muy raros en esa época. Por eso Marx después lo critica diciendo quiere compatibilizar lo que es incompatible, pero porque tenía un concepto humanístico, pero dentro de la estructura de la propiedad privada, de la ley de mercado, además nunca planteó el tema de la socialización de los medios de producción. Sí cuestionó, y que es lo que más lo critican en forma, este tema de la teoría, las leyes de la distribución. Esta frase me parece importante que recuerden, chicos: una vez que las cosas están ahí, la humanidad individual o colectivamente puede hacer con ellas lo que más le agrade. Eso me parece que es importante. Bueno, y este fue Joan Stuart Mill. También para Skousen, fue un tipo frío, desapasionado, sexualmente apático, excesivamente apegado a su esposa, pedante y sin gracia. Este tema lo critican muchísimo los liberales. ¿Por qué? Porque la que sí fue, y chicos, había algunos de ustedes que por ahí me hablaba del tema de la economía de la mujer o la postura de las mujeres dentro de la economía. Es interesante seguir un poco el rol de la mujer de Mill y toda su postura y su defensa, que fue bastante, lo que hoy sería progresista, y yo también coincido, creo que tuvo una influencia en la brillantez de Joan Stuart Mill, en esa última postura mucho más cercana, quizás alejada de la técnica económica y más cercana a la economía social. Como tema a destacar, me parece que fue una economista brillante, fue una mente reconocida por todos como una mente destacada, quizás de las más lúcidas de la escuela clásica. Fue la bisagra en la escuela clásica, fue el último y el que planteó una serie de dudas, sobre todo por la teoría de la distribución, y fue una persona que tuvo una participación tan destacada como la que vimos, sin haber ido nunca a la universidad. No fue un académico para nada, no pisó la universidad, por el tema no porque no podía, sino porque su padre entendía que la educación podía hacerse esa educación a medida, y él pagó por eso, y creo que el mismo padre fue el que lo instruyó. Obviamente lo que como humano no le hizo vivir las cosas que tienen que vivir a cada etapa, y casi frustran su vida en realidad, porque a los 20 años, con una gran depresión y digamos con 2 o 3 años de tratamiento para superar, lo podían haber dejado fuera. Podíamos no haber estado estudiando de Joan Stuart Mill, producto de esa falta de vivencia de los jóvenes.
Bueno, ¿alguna pregunta? Acá me gustaría sí plantear, ¿cómo lo ven a ustedes? ¿Lo ven por lo que vimos y por lo que comentamos? ¿Lo ven más cerca lo ven más socialista, más liberal a John Stuart Mill? O de lo que vimos, ¿qué destacarían, qué lo defenderían? Pragmático, mitad y mitad, dice Lucas. A ver, alguno que agarre el micrófono y por ahí y comente qué cosa le llamó la atención de por qué lo metemos a Stuart Mill dentro de los clásicos. Primero, algún motivo de pertenencia tiene que haber. A ver, me gustaría eso, así como hicimos con Bentham. ¿Qué cosa tenía claramente de clásico? ¿O no encuentran nada de que tenga de clásico? La libertad. Defendía la libertad de las personas. Bien, defendía fuertemente la libertad, defendía el funcionamiento del mercado, porque nos decía, como por ahí muchos socialistas utópicos plantearon, o como el mismo Marx, nos planteaba suprimir el mercado. El mercado era un buen asignador y era ¿se acuerdan que nosotros decíamos el mercado? El dilema de la economía es quién decide qué, cómo y para quién producir. Él no cuestionó que sea el mercado el que decida estas cosas. Lo que decía era, una vez que se produce, el mercado es el que mejor lo hace, porque sigue una ley natural de equilibrio, de orden. Una vez que se logra eso, ahí sí tiene que estar el Estado distribuyendo. Bueno, ¿qué otra? ¿Algún comentario, alguna consulta? Son las -4. Carla, ¿algún comentario que vamos a ver mañana que algo tiene que ver con John Stuart Mill y con Bentham, lo que vemos mañana? Sí, bueno, hasta acá serían los temas que entran en el primer parcial y lo que vamos a comenzar a desarrollar mañana ya va a ser para el segundo parcial. Básicamente, varios de los temas que vimos hoy, un poco esto de las ideas de pensar en la felicidad de todos o pensar en el bienestar general de la población, o algunas ideas también referidas a priorizar la educación o el tema de las obras públicas, o sea, determinados aspectos que se van tomando, son los que vamos a resaltar un poco más en profundidad mañana cuando veamos ya los distintos tipos de socialismo. Vamos a ir viendo cómo se fue dando en diferentes lugares, en diferentes países, las distintas corrientes y también sobre qué en particular se centró cada autor. Hay unos que hicieron la experiencia, o sea, que pudieron no solo plantear sus ideas, sino que también las llevaron a la práctica, mientras que va a haber otros que se van a enfocar más por ahí en cómo tiene que estar organizado el Estado o qué papel tiene que cumplir el Estado, le asignan determinadas funciones y sobre eso también cómo tiene que ser la distribución, o sea, teniendo siempre como fin último el bienestar en conjunto de la sociedad. Eso entonces son los temas que vamos a ver mañana, sobre eso pueden ir leyendo, tomar como base, como siempre, y después profundizar un poco más en los otros autores. Pero hasta acá son los temas que van a entrar en el primer parcial. ¿Alguna pregunta, chicos, del parcial del tema alguna duda que les quede? Tienen fin de semana para estudiar, ¿eh? Es individual. Buena pregunta, Luciano. Lo terminamos de definir ahora. Apuntamos a hacerlo, que lo puedan hacer entre 2 o 3. Apuntamos a que lo puedan hacer entre 2 o 3. Con un esquema de... O sea, no queremos caer en el tema de la cámara, los controles que nos miran. Entonces, lo que nosotros apuntamos en la materia, que ustedes puedan manejar material bibliográfico y que cuando necesiten profundizar sobre un autor sepan dónde está, pero que tengan idea que puedan razonar y que puedan comparar en el tiempo, en el espacio, que puedan ver lo que pasa, todo esto que estudiamos historia para interpretar mejor el pasado, para construir un mejor futuro y entender lo que pasa ahora. Entonces, no nos interesa que aprendan de memoria las cosas, pero sí que sepan razonar y relacionar. Por eso les pido, es importante que estudien, y que estudien y que revisen toda la bibliografía, porque si trabajan con libros, con la bibliografía, no van a poder tener un manejo de la bibliografía la hora y media de parcial.
ahí se van a perder. Entonces, lean ahora, vean qué enfoque tenía cuál autor, cuál otro, lean la riqueza de las naciones, y lo más probable es que terminemos tomando grupos máximo de 3. Así, Carla, ¿no? ¿Habíamos quedado? Sí. Que le demos la idea es que ahí no preguntemos, no, la verdad que no, digamos, como van a tener toda la libertad de consultar material bibliográfico, no van a estar con cámara. Lo que queremos que discutan entre ustedes. Si hay alguna cuestión de interpretación, pero yo no creo que, o sea, vamos a hacerlo lo más claro como para que no haya problema de interpretación, que no pierdan tiempo en discutir, sino que van a tener que armar probablemente un meet de cada grupo que rinde. ¿Hacemos que se vayan enrolando, Carla, ya cómo van a ser los grupos de exámenes? Sí, eso vamos a habilitar en el aula, un espacio en donde ustedes vayan formando los grupos, así entre ustedes van viendo también quién queda por ahí sin compañero y puedan ir agrupándose. Y la idea del parcial es que ustedes se junten, ya sea de forma virtual, presencial, ustedes decidan cómo quieren rendir, pero que aprovechen esa hora y media para intercambiar ideas y que armen un solo trabajo y que uno solo suba ese trabajo después en el aula virtual. Entonces que vayan definiendo ya los grupos, entonces, Carla, mañana Sí. lo terminamos de definir, pero vayan definiendo 2 o 3. Ojo, si alguno quiere rendir solo también, pero la idea es que ese espacio también sea un espacio de aprendizaje donde puedan discutir y uno irá escribiendo y después la respuesta la vamos a hacer que lo escriban en el aula virtual, Carla. Sí, ¿no? Sí, la suben en un Word, o sea, preparan un Word y ese Word después lo suben a una sección que vamos a habilitar como tarea y ahí tienen que hacer la presentación. Todo eso dentro del horario planteado para el examen. Bien. Bueno, chicos, son las 6. Si no hay una consulta, mañana nos vemos a las 6 de la tarde. Recuerden, estamos cerca del examen y bueno, si bien el tema de mañana no va a entrar, yo le diría que estén, que no nos dejen. Sí. Sobre todo si les queda alguna consulta también del examen, mañana es la última oportunidad para resolver todas las dudas. Dale, Bueno, gracias. listo, chao chicos, nos vemos. Nos vemos. Carla, Chao. un minuto, Sí. un minuto te quedas. Sí.